Silencio, de Haruki Murakami. Me volví hacia Osawa y le pregunté si había golpeado a alguien alguna vez en una pelea. Me miró con los ojos entornados, como si algo le deslumbrase. ¿Por qué me pregunta eso? Esa mirada suya no era la habitual. Había en ella una viveza, un brillo intenso, pero apenas duró un segundo. El resplandor se apagó enseguida y reapareció el gesto tranquilo de siempre. Por nada en concreto, le dije sin darle más vueltas. Era una pregunta sin sentido, motivada solo por la curiosidad, tal vez innecesaria. Cambié de tema, pero él no dio muestras de interesarse en la nueva conversación. Parecía sumido en sus pensamientos, como si soportara un peso enorme, como si dudase por alguna razón. Renuncié y observé las filas de aviones plateados al otro lado de la ventana. Me había contado que practicaba regularmente el boxeo desde la escuela secundaria. Por eso se lo había preguntado. Hablábamos de cosas intrascendentes para matar el tiempo mientras esperábamos nuestro vuelo, cuando se me ocurrió esa pregunta. A sus 31 años aún iba al gimnasio todas las semanas y de estudiante representó a su universidad en los campeonatos de boxeo. Me sorprendió mucho cuando me lo contó. No me imaginaba que esa persona con la que había trabajado en algunas ocasiones pudiera ser un boxeador con casi 20 años de experiencia. Era un hombre tranquilo, en absoluto entrometido, honrado en el trabajo y lo suficientemente tolerante para no imponer nada a nadie. Por muy ocupados que estuviéramos, jamás levantaba la voz ni tenía un gesto de desprecio. Y tampoco le oí nunca hablarme mal de nadie o quejarse. Digamos que era un tipo por el que todo el mundo sentía simpatía. Su aspecto era apacible y tranquilo, lo más alejado que uno pudiera imaginar de un tipo agresivo. ¿Dónde estaba entonces la conexión entre el boxeo y él? ¿Por qué había elegido precisamente ese deporte? Por eso se lo había preguntado. Tomábamos un café en la cafetería del aeropuerto mientras esperábamos el vuelo a Niigata. Era comienzos de diciembre y en el cielo se veían unas nubes pesadas. Al parecer, en Niigata nevaba copiosamente desde la mañana, con el consiguiente retraso de los vuelos. El aeropuerto estaba muy concurrido y se veían caras de fastidio por todas partes cuando anunciaban por megafonía los continuos retrasos. La calefacción de la cafetería estaba demasiado fuerte y no paraba de enjugarme el sudor de la frente con un pañuelo. Básicamente no, dijo Osawa tras un rato de silencio. Desde que empecé a boxear nunca le he pegado a nadie. Es algo que te inculcan desde el primer día y nunca dejan de repetírtelo. Los boxeadores jamás pueden golpear a nadie fuera del ring. Cualquiera puede encontrarse en un verdadero problema si golpea a alguien y cae en una mala postura o en un mal lugar. Si se trata de un boxeador profesional, el asunto es mucho más grave. Sería casi como usar un arma homicida. Asentí. Para ser sincero, continuó, solo una vez le di un puñetazo a una persona. Estaba en segundo de primaria y aún no llevaba mucho tiempo con el boxeo. Eso no es una excusa, pero fue antes de aprender las técnicas y cosas por el estilo. Por aquel entonces solo me dedicaba a ponerme en forma. Saltaba las cuerdas, hacía flexiones, corría, cosas así. Ni siquiera sabía lanzar un puñetazo como es debido. Perdí el control y mi brazo salió como despedido. No supe contenerme y antes de darme cuenta había tumbado al tipo. Lo había golpeado. Mi cuerpo temblaba de pura rabia. Osawa empezó a boxear porque su tío regentaba un gimnasio. No era un cuchitril cualquiera donde los chicos del barrio se dedicaban a sudar, sino un centro de entrenamiento de primera de donde habían salido 2 campeones de Asia de peso welter. De hecho, fueron sus padres quienes insistieron en que empezara con el boxeo. Estaban preocupados por su hijo.
por el ratón de biblioteca que se pasaba las horas muertas encerrado en su cuarto. En un primer momento no le entusiasmó la idea, pero su tío le caía bien a pesar de que el boxeo le dejaba frío y de la hora que debía pasar en el tren para llegar al gimnasio. Al final terminó por acostumbrarse al trayecto para ir a entrenar. Superados los primeros meses, se sorprendió al descubrir que le gustaba, fundamentalmente porque se trataba de un deporte silencioso, solitario. Era como si se descubriera a sí mismo, un nuevo mundo que le entusiasmaba. El sudor que caía del cuerpo, el tacto de los guantes, los crujidos del cuero, la intensa concentración imprescindible para imprimir mayor velocidad y eficacia a los músculos. Todo ello cautivó su imaginación. Pasarse los sábados y los domingos en el gimnasio se convirtió en una de las pocas indulgencias que se permitía. Una de las cosas que más me gustó del boxeo desde el principio fue su profundidad. Eso me atrapó. Comparado con eso, golpear o recibir golpes no me importaba nada. No era más que el resultado. Se puede ganar o perder, pero si llegas al límite de esa profundidad, perder no importa, porque nada puede herirte. De cualquier modo, no siempre se puede ganar y en algún momento hay que perder. Lo más importante es llegar al fondo. Al menos para mí eso es el boxeo. Cuando participaba en un combate me sentía dentro de esa profundidad, en un agujero inmenso, tan lejos que no podía ver a nadie, donde nadie podía verme a mí. Luchaba contra la oscuridad. Lo hacía solo, pero no triste. Aunque se trate de soledad, hay muchos tipos distintos. Está la trágica y dolorosa que corta y rasga los nervios. Y también hay otra muy distinta. Para llegar ahí uno debe rasgar su cuerpo, pero si supera el esfuerzo, recibe la compensación. Así entiendo yo el boxeo. Osawa guardó silencio unos instantes. No es algo de lo que me guste hablar, dijo. Ojalá pudiera olvidarlo por completo, pero es imposible. ¿Por qué no puede uno olvidar las cosas que desea olvidar? Miró el reloj. Aún faltaba mucho para la salida del vuelo. El tipo al que golpeó fue un compañero de clase, un tal Aoki, que a Osawa nunca le había gustado, aunque no sabía bien por qué. Solo sabía que nada más ponerle la vista encima se le revolvían las tripas. Fue la primera vez en su vida que odió a alguien de esa manera. A veces ocurren esas cosas, ¿verdad?, me preguntó. Todos hemos vivido algo parecido al menos una vez en la vida. Quiero decir, odiar a alguien sin razón aparente. No es que yo odie a la gente sin más, pero aquello me ocurrió. La razón no sirve de nada en esas ocasiones y en la mayoría de los casos se trata de un sentimiento recíproco. Aquel tipo, Aoki, era un estudiante brillante. Sacaba las mejores notas de la clase. Estudiábamos en un colegio privado y él era de los alumnos más populares. En clase todo el mundo le respetaba y los profesores lo llevaban en palmitas. Sin embargo, desde el primer momento nunca soporté su astucia, su carácter instintivo, frío, calculador. Si tuviera que explicar en concreto por qué, no sabría hacerlo. Ni siquiera puedo dar un ejemplo. Solo sé que me daba cuenta de todo. No soportaba su aroma egoísta o orgulloso. Era uno de esos casos en que el olor de otra persona provoca un rechazo visceral. Pero era un tipo inteligente y sabía cómo esconderlo. Por eso la mayoría de los compañeros le tenían por un tipo justo, modesto e incluso amable. Pero cada vez que le oía, aunque no decía nada, me invadía un profundo desagrado. Estábamos en posiciones enfrentadas en casi todos los sentidos. Yo era más bien callado y no destacaba en clase. Nunca me ha gustado llamar la atención y tampoco me supone un problema estar solo. Tenía compañeros a los que podía considerar amigos, claro, pero no eran relaciones estrechas. En cierto sentido era un chico precoz. Más que estar con mis compañeros, me gustaba leer, escuchar los discos de música clásica de mi padre, las conversaciones de los tipos mayores que entrenaban en el gimnasio. Como resulta obvio, mi aspecto no es precisamente llamativo.
Mis notas no estaban mal, pero tampoco destacaban, y los profesores se olvidaban a menudo de mi nombre. Ese era yo. Me esforzaba en ocultarme. Nunca dije a nadie que practicaba boxeo, ni tampoco hablé de los libros que había leído o de la música que había escuchado. Con Aoki sucedía todo lo contrario. Hiciera lo que hiciese, parecía un cisne en mitad de un pantano. Era la estrella de la clase, el líder de opinión, un tipo brillante. Yo mismo debía admitirlo. Su cabeza funcionaba a toda velocidad. Captaba enseguida lo que querían los demás, en qué pensaban. En función de eso cambiaba de registro con una facilidad pasmosa, lo cual provocaba la admiración de los demás. La imagen que tenían de él era la de un chico fuera de lo común. Yo, en cambio, no le admiraba en absoluto. Me resultaba superficial e incluso me hizo pensar que si eso era ser inteligente no me interesaba nada. Tenía la cabeza en su sitio, sin duda, pero carecía de personalidad, de algo valioso que mostrar a los demás. Solo con sentirse aceptado se sentía feliz, y ese talento suyo para lograrlo embelesaba al resto. Se movía según el viento, no había autenticidad en él y nadie se daba cuenta. Yo era el único. Debía percibir lo que sentía por él porque era muy intuitivo. Seguro que eso le inquietaba. No soy tonto, no soy una persona excepcional, pero tampoco un necio. No lo digo por vanagloriarme, pero entonces yo ya tenía mi propio mundo. No había nadie que leyese tanto como yo, y creía que sabía esconderlo, aunque no podía evitar cierto orgullo, que una parte de mí mirase a los demás por encima del hombro. Supongo que eso le irritaba. En una ocasión, durante los exámenes de fin de semestre, obtuve la nota más alta en inglés. Fue la primera vez y no sucedió por casualidad. Quería algo, ya no recuerdo el qué, y mis padres me habían prometido que cuando sacara la mejor nota en alguna asignatura me lo comprarían. Me decidí por el inglés y estudié a conciencia. Me estudié el temario de cabo a rabo, y cuando tenía algo de tiempo libre lo ocupaba en estudiar la conjugación. Me lo estudié todo una y otra vez hasta aprendérmelo de memoria. Sacar la mejor nota de la clase no me sorprendió, me pareció lógico. Sin embargo, todos se quedaron desconcertados, incluso el profesor. Para Oki fue un duro golpe. Siempre había sido el primero en inglés y hasta el profesor le gastó una broma cuando devolvía los exámenes. Se puso rojo de ira al sentirse el hazmerreír de la clase. Días más tarde, alguien me contó que andaba por ahí con chismes sobre mí. Decía que había copiado en el examen, que no podía haber otra razón para que me pusieran la mejor nota. Me enfadé mucho. Debería haberme reído, dejarlo correr. Ahora lo comprendo. Pero un chaval de esa edad no actúa con templanza en una situación así. Un día, en el descanso del almuerzo, le arrastré a un lugar solitario para pedirle explicaciones. Se hizo el tonto y me dijo que no le acusara en falso. Si no era cierto lo que decía de mí, ¿por qué me molestaba tanto? ¿Por qué reaccionaba con tanto orgullo? Al fin y al cabo, todo el mundo conocía la verdad. Algo así me dijo. Antes de zafarse quiso empujarme, y como era más alto que yo y estaba mejor formado, debió de suponer que era más fuerte. Fue entonces cuando le golpeé como movido por un acto reflejo. Antes de darme cuenta, le había lanzado un directo a la mejilla izquierda. Cayó de lado y al hacerlo se golpeó la cabeza contra la pared. Escuché el estrépito. Empezó a sangrar por la nariz y se manchó la camisa blanca del uniforme. Se quedó sentado en el suelo sin dejar de mirarme. Estaba tan sorprendido que no alcanzaba a comprender lo que había pasado. Por mi parte, en el mismo instante de alcanzarle el pómulo con el puño me arrepentí. En ningún caso tenía que haberlo hecho. Enseguida fui consciente de que no servía para nada. Temblaba de pura rabia, pero comprendí mi estupidez. Pensé disculparme, aunque fui incapaz. De no haber sido él, creo que sí lo habría hecho. Pero tratándose de él, no. Me arrepentí, aunque no me sentía culpable de nada malo. Era lógico que antes o después un tipo así recibiera un golpe. Era peor que un insecto que alguien terminaría por pisotear.
En cualquier caso, no tenía que haberle dado un puñetazo. Eso era indiscutible. Pero ya era tarde, le había golpeado. Me marché y le dejé allí tirado. No asistió a la clase de la tarde. Imaginé que se había marchado a casa directamente. Yo no lograba desprenderme de una profunda sensación de desagrado. Tardó mucho en desaparecer. Mi corazón no se calmaba hiciera lo que hiciese. No me entretenía con nada, ni con la lectura ni con la música. Algo oscuro me revolvía el estómago. No podía concentrarme en nada. Me sentía como si me hubiera tragado un bicho apestoso. Me tumbé en la cama y me miré el puño. Pensé en mi soledad. Odié aún con más intensidad al tipo que había despertado en mí semejante sentimiento. A partir del día siguiente hizo todo lo posible por ignorarme. Actuaba como si no existiera y, como de costumbre, seguía sacando las mejores notas. Nunca más volví a esforzarme como con el examen de inglés. Me parecía inútil. Competir en ese terreno me aburría. Estudié lo justo para no suspender y me dediqué a las cosas que me gustaban. Mientras tanto, seguí con el entrenamiento en el gimnasio de mi tío. Me dedicaba a ello con entusiasmo. Al final, alcancé un considerable nivel para un estudiante de secundaria. Sentía los cambios en mi cuerpo, los hombros más anchos, el pecho, los brazos más fuertes, la carne de las mejillas tensas. Pensaba que así me convertiría en un adulto. Era una sensación maravillosa. Cada noche me plantaba desnudo frente al espejo del lavabo. Me divertía contemplar mi cuerpo. Cuando terminó el curso, Aoki y yo dejamos de ir juntos a la misma clase. Me sentí aliviado, alegre solo por no tener que ver su cara todos los días. Supuse que a él le ocurría lo mismo, que gracias a eso mi desagradable recuerdo terminaría por borrársele. Las cosas, sin embargo, no fueron tan sencillas. En realidad esperaba el momento de vengarse. A menudo las personas orgullosas son vengativas. Él lo era. No era de los que se olvidan de algo fácilmente si han sufrido una humillación. Solo esperaba el momento de atraparme por la pierna, de no dejarme escapar. Íbamos al mismo instituto, pues pertenecía al mismo centro privado que la escuela secundaria. Cada año cambiaban los compañeros de clase, pero Aoki y yo no volvimos a coincidir hasta el último año. Cuando volví a ver su cara sentí el mismo desagrado. No me gustaba su mirada y nada más toparme con ella, regresó de inmediato la sensación de pesadez en el estómago. Era un mal presagio. Osawa se calló y durante unos instantes se quedó pensativo mirando la taza de café que tenía enfrente. Al poco rato levantó la cara, sonrió ligeramente y me miró. Oí el ruido atronador de un avión al otro lado de la ventana. Un Boeing 737 se ocultó en un instante tras las nubes y desapareció sin más. Osawa siguió hablando. El primer semestre transcurrió en paz y tranquilidad. Aoki no había cambiado en absoluto. Hay un tipo de persona que ni avanza ni retrocede. Hacen siempre lo mismo, de la misma manera. Sus notas eran de las mejores y seguía siendo uno de los más populares de la clase. Digamos que había captado a la perfección el truco de la vida, pero para mí solo era un tipo desagradable. Tanto él como yo nos esforzábamos por no cruzar nuestras miradas. Es muy molesto tener que compartir un espacio en clase con una persona con la que se tiene tan mala relación, pero no me quedaba más remedio que aguantar porque parte de la culpa era mía. Pronto llegaron las vacaciones de verano, las últimas que disfrutábamos como estudiantes del instituto. Mis notas no estaban mal y con un poco de esfuerzo podría entrar en una buena universidad. Preparaba las clases del día siguiente y después lo repasaba todo. Mis padres no me exigían demasiado, de manera que el sábado y el domingo iba a entrenar al gimnasio y después leía o escuchaba un disco. El resto de mis compañeros, por el contrario, tenían ojeras. Para nuestro instituto el objetivo fundamental era preparar a conciencia el acceso a la universidad. Los profesores se felicitaban o se disgustaban en función de cuántos alumnos lograban entrar en universidades de prestigio o del puesto en el que quedaba el instituto según las matriculaciones.
Al llegar al último curso, los estudiantes sufrían una considerable presión y el ambiente general era muy tenso, un ambiente que me disgustaba profundamente. Nunca me gustó y jamás llegué a sentirme cómodo allí. No tuve un solo amigo íntimo en todo ese tiempo. Los únicos con quienes mantuve una relación decente durante esa época fueron mis conocidos del gimnasio. La mayoría eran mayores que yo y ya trabajaban. A pesar de la diferencia de edad y de vida, me divertía con ellos. Cuando terminábamos de entrenar, íbamos a tomar una cerveza y hablábamos de muchas cosas. Eran completamente distintos a mis compañeros de clase, como también lo eran nuestras conversaciones. Con ellos me sentía relajado, aprendía muchas cosas. No dejo de preguntarme cómo habría sido de no haber practicado boxeo, de no haber ido al gimnasio de mi tío. Probablemente me habría convertido en un solitario sin remedio, y al pensarlo ahora aún me estremezco. Durante las vacaciones sucedió algo terrible. Uno de mis compañeros se suicidó. Se llamaba Matsumoto. Era un chico discreto. Más que eso, era un chico que pasaba inadvertido. Cuando me dijeron que había muerto, apenas pude recordar su cara. A pesar de estar en la misma clase, creo que solo llegamos a hablar en un par de ocasiones. Me acordaba de que era un chico delgado, siempre pálido. Se suicidó antes del 15 de agosto. Me acuerdo bien porque su funeral y el día de conmemoración del final de la guerra coincidieron. Hacía mucho calor. Llamaron a casa para darme la noticia y pedirme que asistiera con los demás al funeral. Fuimos todos. Se había suicidado tirándose a las vías del metro. No se sabía por qué. Dejó algo parecido a una carta de despedida, pero en ella solo había escrito que no quería ir más al instituto. Sobre la razón exacta no decía nada. Al menos eso fue lo que nos contaron. Como es lógico, los responsables del instituto se inquietaron mucho. Después del funeral, el director reunió a todos los estudiantes del mismo curso para dirigirse a ellos. No dijo más que vaguedades, como lo mucho que lamentaba su muerte, que debíamos cargar juntos con el peso de lo ocurrido, superar la tristeza y dedicarnos al estudio aún con más ahínco. Cosas así. Después reunieron solo a los de nuestra clase. El tutor y el subdirector nos dijeron que si había alguna causa directa en relación con el suicidio de Matsumoto debíamos corregirla. Si alguien sabía algo debía hablar. Nos quedamos todos callados. Nadie dijo una palabra. Sus palabras no me preocuparon especialmente. Lo sentía mucho por Matsumoto, desde luego. No tenía por qué haber muerto de esa manera tan espantosa. Si no le gustaba el instituto, con dejarlo hubiera sido suficiente. En cualquier caso, en tan solo 6 meses se acababa aquello. ¿Por qué tuvo que suicidarse? No lo entendía. Lo atribuía a una especie de neurosis o algo así. No era extraño volverse loco, porque día y noche solo se hablaba del acceso a la universidad. Al empezar el curso, después de las vacaciones, noté un ambiente extraño en clase. Todos se mostraban fríos e indiferentes conmigo. Por alguna razón, cuando me dirigía a los demás, me contestaban con monosílabos. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, que todos estábamos nerviosos y no hice demasiado caso. Al cabo de 5 días, el profesor me llamó a su despacho. Me preguntó si era verdad que practicaba boxeo. Le dije que sí. La práctica del boxeo no infringía ninguna regla. Me preguntó desde cuándo entrenaba. Desde secundaria, le expliqué. Me preguntó entonces si era cierto que le había dado un puñetazo a Aoki entonces. No pude negarlo. Después quiso saber si había sido antes de empezar con el boxeo o después. Después, confesé, aunque aclaré que fue muy al principio, cuando aún no me había puesto los guantes. Mi explicación no pareció importarle. Me preguntó si había pegado a Matsumoto. Me quedé perplejo. Apenas había hablado con él. ¿Cómo iba a pegarle entonces? ¿Por qué razón? Al parecer, alguien le pegaba a menudo, según me explicó el profesor con gesto serio. Se iba a casa muchos días lleno de magulladuras en la cara y en el cuerpo. Fue su madre quien lo denunció. Alguien le chantajeaba y le pegaba, pero él nunca dijo quién.
Tal vez pensó que si le acusaba la cosa empeoraría aún más. No supo qué hacer y terminó por suicidarse. Estaba solo, no podía contárselo a nadie. Los responsables del instituto buscaban al culpable. Si yo sabía algo, me dijo, debía hablar con total sinceridad. Así se podría solucionar el asunto pacíficamente. En caso contrario, la policía tendría que hacerse cargo. Me preguntó si entendía bien lo que eso significaba. Enseguida comprendí que Aoki estaba detrás. Utilizaba la muerte de Matsumoto para sus fines. No creo que hubiera dicho ninguna mentira. No le hacía falta. De algún modo se había enterado de que yo practicaba boxeo. Después supo que alguien chantajeaba a Matsumoto y a partir de ahí lo que tenía por delante era sencillo, como sumar 1 más 1. Con decirle al profesor que yo era boxeador y que hacía tiempo le había dado un puñetazo era suficiente. Me imagino que exageró por aquí y por allá donde le convenía. Debió de decir que si no se lo había contado a nadie hasta ese momento era porque yo le amenazaba. No creo que llegara al extremo de acusarme de nada grave para no quedar en evidencia si indagaban un poco y se demostraba que sus acusaciones se revelaban falsas. Aoki era muy cauto cuando se trataba de ese tipo de cosas. No tenía más que exponer los hechos crudos sin apenas añadir nada. Así logró crear una atmósfera en la que yo aparecía como implicado. Conocía bien sus artes. El profesor me consideraba culpable sin paliativos. En general, los profesores tienden a considerar a los boxeadores chicos malos. Encima, yo no era un estudiante al que tuvieran en especial consideración. 3 días más tarde, la policía me llamó a declarar. Sin necesidad de entrar en detalles, puedo decir que para mí supuso una verdadera conmoción. No había ningún fundamento para hacerlo. No tenían pruebas, no se guiaban por nada más que rumores. Estaba deprimido, rabioso. Nadie me creía. El profesor, que se suponía que debía mantener una posición ecuánime, ni siquiera me protegió. En comisaría el interrogatorio fue sencillo. Les expliqué que apenas había hablado con Matsumoto. Era cierto que había pegado a un compañero llamado Aoki, confesé, pero era una de esas peleas tontas que se dan en todas partes y después de eso no había vuelto a causar problemas. El policía a cargo de la investigación me explicó que corría el rumor de que era yo quien pegaba a Matsumoto. «Eso es mentira», le dije. Alguien hacía correr rumores sobre mí con mala intención. La policía no podía hacer nada más. No tenían nada de lo que sustentarse, solo habladurías. Sin embargo, la noticia de que la policía me había llamado a declarar corrió como la pólvora por todo el instituto y el ambiente se enrareció aún más. El hecho de ir a comisaría fue decisivo. Todo el mundo entendió que solo por haberme llamado existía una sospecha razonable. Estaban convencidos de que yo era el culpable. Ignoro la clase de historias que circulaban por ahí, lo que Aoki contaba a los demás. No quería saberlo, pero imagino que eran cosas terribles. Fuera como fuese, nadie me hablaba. Parecían haber llegado a un pacto de silencio. Creo firmemente que lo tenían. Nadie me dirigía la palabra. Si tenía que decir algo a alguien, no obtenía respuesta. Compañeros con los que había mantenido una buena relación hasta ese momento ya no se acercaban a mí. Me evitaban como un apestado. Ignoraban mi existencia. No fueron solo mis compañeros. Incluso los profesores me evitaban. Pasaban lista y me llamaban por mi nombre, pero nada más. Ni siquiera cruzaban sus miradas con la mía. Nunca me preguntaban nada. Lo peor era la hora del deporte. No podía entrenar en ningún equipo cuando jugábamos a algo. Nadie formaba pareja conmigo y el profesor de gimnasia no se tomó la molestia de echarme una mano. Iba a clase en silencio, recibía las clases en silencio y en silencio volvía a casa. Así un día tras otro. Fue una época horrible. Al cabo de 2 o 3 semanas empecé a perder el apetito. Adelgacé e incluso padecí insomnio. Me metía en la cama y empezaban las palpitaciones. Me venían a la mente todo tipo de imágenes que me impedían conciliar el sueño. Cuando estaba despierto siempre andaba distraído hasta el punto de no distinguir la vigilia del sueño. Empecé a faltar al entrenamiento.
Mis padres se preocuparon y empezaron a preguntarme qué me ocurría. ¿Qué les iba a decir? Nada, no podía decir nada, solo que estaba cansado. ¿Cómo se lo habrían tomado si se lo hubiera contado? No podían hacer nada. Después de clase me encerraba en mi cuarto sin otra cosa que hacer aparte de mirar el techo. Imaginaba muchas cosas. La mayoría de las veces me veía a mí mismo pegándole una paliza a Oki. Le decía a la cara lo que de verdad pensaba de él, que era basura. No paraba de darle golpes. Ya podía llorar y gritar que le perdonase todo lo que quisiera, que yo no paraba hasta dejarle la cara hecha papilla. Sin embargo, al cabo de un rato empezaba a sentirme mal. Al principio todo iba bien, solo recibía lo que se merecía, pero poco a poco empezaba a sentir náuseas, y a pesar de todo no era capaz de parar. Miraba al techo y ahí estaba su cara mientras yo le atizaba. En poco tiempo no era más que una masa sanguinolenta que me provocaba una violenta vomitona. No sabía qué hacer. Pensé también en la posibilidad de proclamar mi inocencia ante todos. De haber hecho algo que mereciera un castigo, exigía ver las pruebas. Si no las había, quería que acabasen de una vez por todas con el castigo. Sin embargo, tenía el presentimiento de que nadie me creería y no quería presentarme con una excusa frente a todos los que habían creído a Oki a pie juntillas. Hacer eso hubiera sido tanto como hacerle llegar el mensaje de que me rendía. No podía darle a entender que le situaba en mi mismo nivel. No tenía alternativa, por tanto. No podía pegarle, castigarle, tampoco convencer a los demás. Mi única opción era la de aguantar en silencio. Solo quedaban 6 meses de clase. Pasado ese tiempo ya no tendría necesidad de volver a ver a nadie. Mi única opción era la de aguantar sumido en el silencio total. Pero no siempre me sentía capaz de resistir. Ni siquiera confiaba en aguantar un mes. Tachaba los días del calendario a medida que pasaban. El final del día era el único momento de alivio. Estuvieron a punto de aplastarme, y si un día no hubiera coincidido con Aoki en el mismo tren por pura casualidad, tal vez no lo habría resistido. Solo más adelante llegué a darme cuenta de lo realmente cerca que había estado de la zona de peligro. Me recuperé a duras penas de aquella situación infernal más o menos al cabo de un mes. El tren en el que coincidí con Aoki iba tan atestado de gente que apenas podíamos movernos. Vi su cara cerca de la mía tras el hombro de alguien. Entre nosotros había 2 o 3 personas. Estábamos el uno frente al otro. También él me vio. Nos miramos un buen rato. Debía de tener un aspecto horrible, estoy seguro. Aparte de no dormir bien, padecía algo así como un principio de neurosis. Quizá por eso me miró con un profundo desprecio, como si se alegrase de mi sufrimiento. Yo por mi parte sabía que todo respondía a una maniobra suya y él era muy consciente de ello. Nos miramos con hostilidad, pero al hacerlo me invadió un extraño sentimiento. Nunca había sentido algo así. Estaba furioso con él, le odiaba hasta tal extremo que habría podido acabar con él. Pero lo que sentí en aquel tren estaba más allá del odio y de la furia. Era algo más cercano a la lástima. Me preguntaba cómo podía sentirse orgulloso o triunfante por algo tan insignificante como lo que me pasaba. Al pensarlo así, me invadió una profunda tristeza. Comprendí que ese chico quizá nunca entendería el significado de la verdadera alegría, del verdadero orgullo. Hay gente que carece de profundidad. No digo que yo la tenga, solo que resulta esencial tener la capacidad de darse cuenta. La gente como él ni siquiera tiene eso. Llevan una vida monótona, vacía. Por mucho que llamen la atención a los demás, por mucho que se muestren triunfantes, solo es una máscara tras la cual no hay nada. Empecé a mirarle más tranquilo a medida que reflexionaba sobre todas esas cosas. No quería pegarle. Me daba igual su existencia. Me resultaba tan indiferente que incluso me sorprendía. A partir de ese momento, tomé la firme decisión de soportar el vacío durante 5 meses. Podía hacerlo. Aún quedaba orgullo dentro de mí. Un tipo como Aoki no podía someterme. No me iba a hacer caer de rodillas.
Le miraba sin dejar de pensar en todas esas cosas y así estuvimos mucho tiempo. También él debió de pensar que si desviaba la mirada saldría derrotado. Ninguno de los dos lo hicimos hasta que el tren llegó a la siguiente estación, pero al final sus ojos empezaron a temblar casi imperceptiblemente, lo suficiente para percatarme. Lo vi enseguida. Eran los ojos de un boxeador incapaz de mover más los pies. Él creía hacerlo, pero en realidad no lo hacía. No se daba cuenta de lo que ocurría. Sentía que lo hacía, pero sus pies estaban quietos, y cuando eso sucede, los hombros dejan de moverse con fluidez y se pierde la fuerza del golpe. Sus ojos me lo decían. También él debió de sentir algo raro, aunque no supiera bien qué era. A partir de ese día me recuperé. De noche dormía profundamente, comía bien y volvía a los entrenamientos sin faltar a ninguno. No podía perdérmelos, pero no para prepararme y vencer a Oki, sino porque no podía perder el tren de mi vida. No iba a dejarme vencer con tanta facilidad por un tipo al que menospreciaba o por las cosas que me suponían una afrenta. Aguanté los 5 meses. No crucé una sola palabra con nadie. Me convencí de que no estaba equivocado. Eran los demás quienes estaban equivocados. Iba al instituto sacando pecho y salía de allí con el mismo gesto. Cuando me gradué, me matriculé en una universidad de Kyushu. Allí lejos no volvería a encontrarme con ningún conocido de esa época. Llegado a ese punto de su relato, Osawa respiró profundamente y me preguntó si quería otro café. Rechacé su ofrecimiento. En poco rato me había tomado 3. Cuando uno vive una experiencia así, cambia por fuerza, continuó. Las cosas cambian a mejor y también a peor. Si me fijo en las positivas, me doy cuenta de que después de aquello me convertí en una persona paciente, muy paciente. Comparadas con aquellos 6 meses, las situaciones difíciles que he vivido después no tienen nada que ver. Me sentía capaz de superar pruebas duras, dolorosas. También me hice más sensible ante el dolor de los demás. Algo fundamental gracias a lo cual hice buenos y verdaderos amigos. Sin embargo, también está la parte negativa. Ya no confío del todo en la gente. No se trata de odio o rencor. Tengo mujer e hijos. Formamos una familia y nos protegemos los unos a los otros. Sin confianza, construir una relación así es imposible. Pero de todos modos, me pregunto qué pasaría a pesar de llevar una vida tranquila y pacífica si ocurriese algo. Si la maldad volviera a atacarme y a poner todos patas arriba. ¿Qué pasaría aunque tenga una familia feliz y esté rodeado de buenos amigos? La posibilidad de que un buen día nadie crea lo que decimos es muy real. Es algo que sucede de improviso, en unas horas. No puedo evitar pensarlo. Lo que ocurrió entonces terminó en 6 meses. Pero si vuelve a ocurrir algo parecido, no tengo forma de saber cuánto podría durar, cuánto tiempo resistiría. No tengo la suficiente confianza en mí mismo. A veces tengo miedo. A veces me despierto sobresaltado en plena noche por alguna pesadilla y despierto a mi mujer. Se me saltan las lágrimas y tengo que abrazarme a ella. Me puedo pasar 1 hora entera sin dejar de llorar. El miedo me resulta insoportable. Se quedó callado y contempló las nubes al otro lado de la ventana. No se movían. El cielo estaba cubierto, pesado, como si lo ocultara una inmensa tapa. Cualquier rastro de color de la torre de control, de los aviones, de los vehículos que se movían por las pistas, de las escalerillas para subir y bajar a los aviones o de los uniformes de los trabajadores, eran absorbidos por las sombras proyectadas por las nubes. No temo a la gente como a Oki. Tipos así los hay en todas partes. Me resigno a su existencia. Cuando me encuentro con alguno, trato de alejarme pase lo que pase. Huyo en dirección contraria. No me resulta difícil. Los distingo a la primera. No puedo negar que en cierto sentido admiro su talento, su capacidad para saber esperar el momento oportuno para lograr algo, de captar al vuelo las oportunidades, de comprender los sentimientos de los demás y conducirlos por donde les interesa. No todo el mundo tiene esa habilidad. La admiro, pero me repugna hasta tal extremo que me provoca náuseas.
Sin embargo, no puedo negar que se trata de una habilidad. Lo que me da miedo de verdad es la gente que acepta sin más, sin el más mínimo atisbo de crítica, las historias de un tipo como Aoki y se las cree tal cual. Esa gente se mueve en masa de un sitio para otro en función de lo que le digan. No aportan ni entienden nada. No aceptan que pueden estar equivocados. No son conscientes del daño gratuito y definitivo que le pueden infligir a otra persona. No asumen la responsabilidad por sus actos. A quienes temo de verdad es a ese tipo de personas. Se me aparecen en sueños, en silencio, sin rostro. Ese silencio termina por infiltrarse por todos los rincones como el agua fría, y todo se disuelve. También yo me disuelvo y por mucho que grite nadie me escucha. Osawa sacudió la cabeza. Esperé para escuchar lo que tuviera que decir a continuación, pero la conversación terminó ahí. Juntó las manos sobre la mesa y se quedó callado. Aún es temprano, ¿pero no le apetece una cerveza? Sí, me apetecía mucho.